Bueno, aclaro, acuérdense que habíamos visto el tema de Smith, teoría del valor. Ahí puse un poco la idea. Acuérdense que nosotros estamos viendo la parte de historia porque se supone que vemos el intercambio a lo largo de la historia, con lo cual, si estudiamos el intercambio, por lógica, todo lo que intercambio tiene que tener un precio. En el contexto histórico en el que estamos, la idea de precio es reemplazada por la de valor, teniendo en cuenta que el concepto de precio se asocia más a los siglos posteriores, del siglo XIX y XX, que sí que tengan presente siempre, como ya lo hemos dicho, que cuando uno dice valor, está referenciándose al precio. Smith ya dio su explicación con respecto al valor, elaboró dos teorías. En las primeras hablamos de la teoría del valor trabajo, con lo cual el valor del bien estaba asociado al trabajo que tiene incorporado, y habíamos planteado que al no poder corroborar esa primera teoría, termina elaborando una segunda teoría. Acuérdense que también habíamos planteado que la imposibilidad de corroborar la primera teoría tiene que ver un poco por el contexto histórico. Acuérdense con el contexto histórico de Smith, hay, a la par se está desarrollando, manifestando lo que es el sistema capitalista. Con lo cual, ¿qué pasaba con la primera teoría? El valor del bien en el mercado no se correspondía con el valor del bien elaborado. Es decir, confundía valor trabajo con precio del mercado. En el sistema capitalista está claro que el trabajador nunca se va a llevar el valor del bien. Precisamente en el sistema capitalista el salario es menor que el valor del producto. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista participa también el capitalista. Al no poder sostener esta primera teoría, elabora una segunda teoría que se llama teoría del costo de producción. En esa segunda teoría determina el valor está asociado por los componentes del proceso de producción. Tierra, capital, y cada uno tiene su retribución, salario, renta, beneficio. Ese es un poco el planteo que hace Smith. Nosotros nos habíamos quedado en Ricardo, que Ricardo lo que hacía era retomar la primera teoría de Smith. Entonces, acá lo que estoy compartiendo es donde nos habíamos quedado. Chicos, acuérdense que cuando están grabando, si no tienen los micrófonos cerrados, es imposible que la grabación sea nítida. Bueno. Acuérdense que en todas las explicaciones yo pongo de referencia la idea del contexto histórico, qué es lo que estaba pasando, y había hecho hincapié que en Ricardo está ubicado 40, 50 años después de Smith, y ya hay un capitalismo instalado y muy diferenciado de las clases sociales. Con lo cual, el rol de Ricardo va a ser más defender al capitalista, llamado burguesía industrial, que es el que genera más aporte dentro del proceso de producción en ese contexto histórico en el que está Ricardo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Determina que la primera teoría es válida, en tanto esa primera teoría no existe argumentos para refutarla. Es decir, a diferencia de Smith, no se cuestiona la primera teoría, lo da por sentado. Es decir, el valor del bien está asociado con el trabajo que se incorpora, pero el análisis es distinto. Él determina el valor del bien en relación de cambio, en la relación de cambio. Por eso cuando dice el valor de una mercancía, o sea, la cantidad de cualquier otra mercancía por la que puede cambiarse, depende de la cantidad relativa.
Es decir, la cantidad de trabajo que tiene mi mercancía, en el mercado la voy a cambiar por una cantidad de trabajo similar. Por dar un ejemplo concreto, nadie me va a cambiar un auto por un paquete de galletitas. Se supone que los cambios se asemejan en función de la cantidad de trabajo. Obvio que es difícil precisar, y eso también es otro problema, dentro del sistema capitalista, cómo puedo medir la cantidad de trabajo. Por eso, más allá de la dificultad, tienen claro que el trabajo sería la unidad de medición más aceptable. Lo que hace Ricardo, en vez de entrar en un conflicto entre el valor del bien y lo que paga el mercado, lo que plantea, que es lo que sucede con Smith, lo que plantea Ricardo, que el valor del bien está determinado por la cantidad de trabajo. Y el valor tiene una relación relativa con respecto a otro. Quiere decir que, por eso utiliza la palabra cantidad relativa. Quiere decir que cuando yo intercambio un bien por otro, estoy pensando en la cantidad de trabajo que tiene mi bien, y la cantidad de trabajo que voy a adquirir. Con lo cual siempre hay cierta similitud entre lo propio y lo que adquiero. Por eso dice que lo que voy a adquirir, el valor del bien mío, está en relación al otro bien por lo que voy a intercambiar. De ahí que el intercambio es bastante parejo. Es un paquete de galletitas por, no sé, una X cantidad de caramelos. Por eso él habla de el valor está en relación a lo que voy a cambiar. Él utiliza la palabra depende de la cantidad relativa, que sería la cantidad de otra mercancía que se puede obtener por intercambio de esto. Quiere decir que cuando habla de valor de cambio, habla de la cantidad de trabajo relativo incorporado. De ahí que vuelve a la primera teoría de Ricardo, de Smith. Hace otro planteo, acuérdense que Smith había planteado que todos los bienes tienen valor de uso y valor de cambio. Acá lo voy a marcar. Acuérdense, ¿por qué lo remarco valor de uso y valor de cambio? Porque obvio que el valor de uso y valor de cambio incide cuando se determina el valor del bien. Y habíamos remarcado que el valor de uso tiene que ver con la utilidad y el valor de cambio remite al intercambio. Acuérdense que hay una observación que yo lo había mencionado sobre un planteo que hace Smith, que no logra entender por qué cuando uno intercambia un bien por otro, hay determinados bienes que tienen mayor valor de cambio que otros. Y acuérdense que yo había mencionado que es una clásica observación dentro de lo que es la lectura de la parte de historia económica, que se conoce como la paradoja del agua y el diamante, que en realidad es una observación que hace Smith y no puede resolverla, porque cuando se determina el valor de cambio, el agua vale menos que el diamante. Acuérdense que el trabajo de Smith es un trabajo precursor, quiere decir que no tiene un trabajo económico previo, y él va escribiendo a la par que va investigando. Por eso el libro le lleva 10 años, es contemporáneo de lo que está, sobre lo que está escribiendo. Piense que él está escribiendo sobre el sistema de producción, intercambio en el siglo XVIII, donde en ese intercambio de a poco se está manifestando el sistema capitalista. Por ello yo hacía un paralelismo entre alguien que está escribiendo sobre la pandemia a partir del año pasado. Fíjense cuántas cosas han cambiado en las cosas que, con referencia a la pandemia, lo que se decía en marzo y lo que se decía ahora. Acá un poco pasa lo mismo, por eso Smith tiene sus propias contradicciones, y también es válido todo su análisis, más allá que algunos temas los plantea y no los puede resolver. El tema del valor de cambio y la dificultad para diferenciar por qué hay algo que tiene más valor de cambio que otro, no lo pudo resolver. Por eso Ricardo recoge el guante y no solamente retoma la primera teoría, sino en cierta forma hace una observación sobre el valor de cambio. Si ustedes se fijan, acá cuando comparto, dice, una vez que las cosas tienen utilidad, porque precisamente para el valor de uso es la utilidad que se le da al bien, dice, una vez que las cosas tienen utilidad, la mercancía recibe un valor de cambio de dos fuentes.
de la cantidad de trabajo y la escasez. Es decir, que ahí ya está respondiendo a lo que decía, lo que planteaba, es decir, que la respuesta al planteo sería la que hace Ricardo. Fíjense que yo lo puse de esta forma. Ricardo en cierta forma le contesta esa dificultad que no pudo resolver Smith. ¿Por qué el agua no tiene valor de cambio y el diamante sí? Entonces, ¿qué es lo que agrega Ricardo? Cuando uno intercambia, no solamente es importante la cantidad de trabajo, sino también es importante la escasez. Quiere decir que cuanto más escaso es el bien, más valor va a tener. Quiere decir que lo que está incorporando Ricardo hace dos modificaciones. Primero retoma la primera teoría del valor trabajo. Y después asocia el valor de cambio no solamente con el trabajo, sino con la escasez. Entonces, hace un segundo factor que hace el valor de cambio. Ahí también Ricardo va a tener algunos problemas que no va a poder resolver. ¿Cuál es el error? En vez de profundizar la idea de escasez para el valor de cambio, ¿qué significa? En vez de seguir investigando, que cuando uno compra o vende algo, no solamente entra en juego el trabajo, él mismo dice, entra en juego la escasez. Tanto Smith como Ricardo, ¿qué error cometen? Piensa que el valor de cambio es más importante la cantidad de trabajo que el factor escasez. Que no es una observación menor, porque en realidad el no haber tenido en cuenta la escasez va a ser un gran error, porque en realidad cuando uno intercambia un bien, no se fija en la cantidad de trabajo. Si yo traigo la idea de precio en la actualidad, uno que compra los bienes que los necesito, me gusta, y generalmente te lo pago porque son escasos. Quiere decir que si bien el valor del bien el concepto de intercambio se está modernizando, tanto Smith como Ricardo lo asocian al intercambio con la cantidad de trabajo. Ricardo mencionó que la escasez es un factor determinante del valor de cambio, pero no le dio demasiada importancia a investigar. ¿Por qué? Porque él pensó que hay pocas cosas escasas en la economía. Asoció la escasez con obras de arte, antigüedades. Por eso no le investigó el concepto de escasez. ¿Por qué? Porque él asoció la idea de escasez con cosas que naturalmente son escasas. El resto de las cosas se pueden reproducir. Entonces uno dice, es quizás un error por parte de Ricardo, descubrí que cuando uno intercambia, la escasez es importante, pero no tomó ese trabajo, la línea de escasez para el valor de cambio, siguió la línea de Smith con la idea que está asociada a la cantidad de trabajo. Es decir, avanzó un poco más, pero un factor tan clave como la escasez, cuando uno compra algo y lo paga, no lo profundizó. Por eso uno siempre dice que Ricardo le respondió a Smith, pero no profundizó sobre su respuesta. Es decir, le contestó lo del agua y del diamante, pero no pensó que la escasez es lo fundamental, el motivo por el cual yo estoy dispuesto a pagar algo en la actualidad. Yo te lo pago si es escaso, si lo necesito. Es decir, hay otros factores. Nosotros el intercambio no lo basamos en la cantidad de trabajo. Porque cuando yo hablo de intercambio es lo que uno compra. Es decir, que Smith y Ricardo asocian que lo que cada uno de nosotros compramos, lo hacemos en función de la cantidad de trabajo que tiene lo que voy a comprar. Cuando todo el mundo, ninguno de nosotros puede dimensionar qué cantidad de trabajo tiene lo que yo compro, más allá de algunas observaciones que uno dice, en tal país se produce más porque la mano de obra es barata, pero el grueso de las cosas que uno compra no tiene dimensión del trabajo incorporado, si no tiene dimensión si el precio, salvo la observación, esto es caro, está barato, pero si uno le pregunta qué cantidad de trabajo tiene un bien que yo compré, nadie está en condiciones de responder. Entonces, la idea de que el intercambio está basado en la cantidad de trabajo, con el tiempo se va a ir perdiendo,
porque nadie compra bienes o servicios pensando en la cantidad de trabajo. Uno, porque no lo sé, y otra, mis compras están condicionadas por otros factores que no van a ser lo que dicen ni Smith, ni Ricardo, ni Marx. Por eso fíjense que a lo largo de la historia, la teoría del valor trabajo va a ir evolucionando. ¿Preguntas? ¿Hasta acá alguna pregunta que quieran hacer? No. ¿Qué otra observación hace Ricardo? Acuérdense que Smith planteaba la segunda teoría, volvemos, borro acá. Profe, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? Hay una parte en sí. la que menciona, sí, que dice, si la cantidad de trabajo cristalizada en los bienes determina su valor, en cambio, cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor de este bien. O sea, es decir, que si le usan una maquinaria nueva, debería elevar el precio del Y bien. no, ese va a ser otro problema, porque un poco lo que vos decís, según Ricardo, el valor del bien aumenta si tiene mayor de cantidad de horas el bien en su trabajo. Con lo cual, voy a poner un ejemplo concreto. Si yo fabrico un producto que tiene, generalmente nosotros llamamos capital circulante y capital físico. El capital circulante es la mano de obra. Quiere decir que un bien que tiene mayor cantidad de mano de obra va a valer más que otro bien que tiene mayor cantidad de maquinaria. Con lo cual es medio contradictorio. Quiere decir que Ricardo se quedó trabado en su propia teoría. Porque él un poco lo que vos lees, el bien va a aumentar de valor si tiene más cantidad de horas trabajadas. Con ese argumento, yo no invierto en maquinaria porque el valor del bien no va a ser mayor con la inversión que yo hice. Quiere decir que Ricardo también se encuentra en un punto donde no va a poder resolver qué pasa con aquellos bienes que tienen distinta proporción de trabajo y máquinas. No todos los bienes y servicios tienen el mismo porcentaje de trabajo físico y trabajo humano. ¿Qué se hace con esos bienes? Porque como vos decís, el valor del bien aumenta si tiene mayor cantidad de horas trabajadas. Quiere decir que si no tiene mayor cantidad de horas trabajadas, pero vos invertiste mucho dinero en máquina, y al lado tenés una persona que no invirtió en máquina, pero tiene más horas de trabajo, el bien que tiene más horas de trabajo tiene que valer más. Quiere decir que Ricardo se vio envuelta en un problema que también, como le pasó a Smith, avanzó hasta cierto punto, pero no pudo avanzar más. Y después también plantea otra cosa, que es un poco lo que yo pensaba mencionar ahora. Acuérdense que la segunda teoría de Smith, que tenía que ver con los costos de producción, ¿qué plantea? ¿Cómo se forman los costos de producción? Era el salario, que es lo que le corresponde al trabajador. A eso hay que sumarle la renta, ¿sí? Es lo que le corresponde al terrateniente, si el producto es de la tierra, más las ganancias, que eso le corresponde al capitalista. Y según Smith, si aumentan los salarios, si suben los salarios, aumenta el valor del bien. Si suben las ganancias, es decir, que si alguno de los componentes aumenta, el valor del bien también aumentaría. Eso, lo que acaba de escribir recién, si suben las ganancias, sube el valor de bien, eso se ve reflejado ahora, por ejemplo, si hay Sí, mucha pero demanda aclaro sobre algo, algo. por eso yo le estoy escribiendo al final. ¿Cuál es la idea? Porque uno dice, bueno, suben los costos, suben los precios.
Pero ojo lo que decía Smith. Suben los costos, suben los precios, pero vos ese producto lo tenés que mandar al mercado. Si el mercado es el que te dice, es el que acomoda los precios. Si yo subo los precios porque me subieron los costos, por dar un ejemplo, a mí me costó 10, pero ahora como hay mayor componente de salario, a mí me cuesta 12. Bueno, costo 12, mándalo al mercado. Si el mercado te paga 12, saliste hecho. Si el mercado te paga 13, tenés ganancia. Y si te paga 11, ¿sabés qué diría Smith? Tendrías que buscarte una actividad económica donde te mejore las ganancias. De ahí que uno habla de liberalismo económico en la idea de Smith. Y Smith plantea que el mercado determina ganadores y perdedores. Por eso Smith está en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados, porque pocas empresas pueden decir subo los costos y subo los precios. Solamente el que no tiene competencia o el que tiene control del mercado puede tener esa teoría. Dejemos de lado el concepto de inflación en la Argentina. Pero cuando uno tiene cautivo al cliente, yo puedo decir eso, sube los costos, sube los precios. Pero la economía, ¿qué es lo que criticaba precisamente Smith? Es más, Smith sostiene que los monopolios muchas veces están amparados por el Estado. Y él toma como ejemplo la época mercantilista, la relación entre Europa y las colonias. Él decía, esa relación mercantilista que hace que los productos a América llegaban caros, por eso la existencia del contrabando, lo ponía como en evidencia para mostrar, cuando el Estado se mete en los mercados, genera este tipo de desorden, llámese monopolio. Él era partidario que el mercado termina acomodando los precios. Quiere decir que no existe la posibilidad, salvo que yo controle el mercado, que el precio sea el que yo quiera. Parte de eso se ve en la realidad, porque uno dice, ¿por qué cerró Falabella? Porque no le uno dice, bueno, porque no le cerraba el negocio. Bueno, perfecto, entonces no es que suben los costos, suben los precios, si no se hubiese quedado. Quiere decir que dependiendo del mercado, la economía siempre sugiere que el mercado tiene que tender a la competencia. Si hay competencia, hay buenos precios y cada uno se lleva, porque el empresario gana. Lo que plantea la economía, que cuando hay concentraciones donde más se escucha a uno, suben los costos, suben los precios. De ahí la presencia del Estado. Fíjense que el Estado mira la canasta de alimentos, el Estado mira los medicamentos, es decir, el Estado está atento en algunos precios donde hay cierta concentración, porque la misma teoría plantea que la competencia es lo que favorece más al trabajador. Por eso esa idea de que suben los costos, suben los precios, Smith lo planteaba así, eso es válido, pero no se olviden que el mercado es el que acomoda el precio del mercado con lo que llamaba precio natural. Quiere decir que con el tiempo todo tiende a su equilibrio y de última, si el número de mis costos no se corresponde con lo que quiere pagar el mercado que me está diciendo, no, tu negocio no es aceptable. El tema es que lo que no se dio cuenta es que con el tiempo las empresas, en vez de pelearse entre ellos por el mercado, empezaron a asociarse entre ellos. Entonces, cuando uno habla de oligopolio, son empresas que en lugar de competir por el cliente, decidieron ponerse de acuerdo en precio y cantidad. Quiere decir que esta idea de competencia de mercado con el tiempo también se fue distorsionando. Y uno escucha hablar de monopolios, oligopolios. Por eso muchas veces esa concentración tiene que ver con protección del Estado, también puede ser, piensen cuántas veces uno plantea a alguien que inventó algo y es el único fabricante. Es decir, que no todos los monopolios son malos, porque uno dice, bueno, es el único proveedor. Muchas veces es como que uno, también se discutió con la pandemia, acuérdense que se discutió la patente de la vacuna. Algunos países pedían que liberen la fórmula para que lo puedan fabricar todos los países. Aquellos países que fueron los que invirtieron en investigación son los primeros que dijeron, a ver, un momento, porque si ya en este momento estamos liberando la patente de la vacuna, todo aquel que hizo una inversión para el descubrimiento, no va, entonces para eso también existe la ley de patentes o de marcas, de cierta forma para proteger, aunque sea por un tiempo determinado, si no nadie invertiría, que sí, que no todos los monopolios son malos. A veces la concentración económica genera que esas personas con mayores ganancias reinvierten. De todas maneras, al mercado siempre hay que mirarlo por parte del Estado. Es decir, cuando hay ausencia de Estado,
el mercado no es prolijo, es decir, y aparte no se olviden, cuando yo digo mercado somos nosotros, los que compramos y vendemos, pero en realidad el mercado hay que mirarlo. Esa idea de que el mercado libremente, quizás fue un concepto que si bien Smith lo que hacía defender lo que era el liberalismo de siglos anteriores, que era más bien de proteccionismo, de intervención, de esa idea de libertad. Pero la historia económica ha demostrado que un mercado totalmente libre, es decir, el Estado tiene que mirarlo. Quizás un poco lo que decía Smith. Smith hablaba de Estado gendarme. Es decir, vos sabés que yo te estoy mirando. No estoy diciendo que te controlo, pero te estoy mirando lo que estás haciendo. Bueno, es esa idea de te miro lo que haces, que implica un poquito más ordenado. ¿Se entendió? Entonces, este es un poco lo que plantea Smith. Por eso aclaré en función de lo que me preguntaba. Ahora pongo lo que planteaba Ricardo. Fíjense, lo que dice Ricardo es otra cosa. Ricardo hace otra observación. Él dice que el valor del bien está asociado a la cantidad de trabajo. Acuérdense que puede ser trabajo humano o trabajo en maquinaria. Y una vez que yo vendí el bien, lo tengo que repartir el valor del bien. Quiere decir que para Ricardo, los costos no determinan los precios. El valor está determinado por la cantidad de trabajo. Y una vez vendido, se reparte entre las partes. Con lo cual ahora Ricardo puso un nuevo problema, que es que va a haber un conflicto de intereses cuando lo reparto. Por eso eso se conoce en economía como teoría de la distribución. Lo que plantea Ricardo es como que aparece en la economía otro problema. ¿Qué significa? Que cuando yo vendo el valor del bien lo tengo que repartir, pero si el trabajador quiere ganar más, el capitalista tiene que ganar menos, porque yo el producto ya lo vendí. Quiere decir que ya tengo el dinero, como si dijera dinero en mano, lo tengo que repartir. Si cuando yo tengo el dinero, el trabajador me dice, yo quiero aumento de sueldo, hay alguien que se tiene que llevar menos. Ahí aparece lo que nosotros llamamos teoría de la distribución, que es como algo, otra característica del sistema capitalista. El sistema capitalista siempre tiene conflicto de intereses en la distribución. Conflicto de interés entre empresarios, trabajadores. Piensen, ¿qué se llama conflicto de intereses? Los reclamos salariales, si es justo o no justo, el capitalista, cuánto. Es decir, que eso está presente. Cuando uno dice la huelga, ¿qué tiene que ver? Con el reclamo de una mejora salarial. Quiere decir que este sistema capitalista que tiene la mayoría de los países tiene conflicto en la distribución del bien, del valor del bien. ¿Cuál fue quizás un error de Ricardo? Ricardo le preocupaba que el capitalista cediera ante el trabajador. En el sistema capitalista nunca el capitalista cede ante el trabajador. Generalmente el trabajador es la parte más débil. Acuérdense que yo insistía que Ricardo estaba preocupado por el capitalista porque supuestamente el capitalista es el que invierte en esa economía del siglo XVIII y principio del siglo IX. Quiere decir que lo que está haciendo Ricardo es, retoma la primera teoría de Smith,
pone en evidencia otro factor nuevo en el valor de cambio, tiene que ver con la cantidad de trabajo y con la escasez, y plantea que cuando se vende el bien y hay que distribuir ese valor, a diferencia de Smith, que formaba parte del costo de producción, para Ricardo el valor del bien se reparte una vez que el bien ha sido vendido. Cuando se reparte, va a haber un conflicto de intereses si alguna de las partes quiere mayor retribución. Ahí es donde pone en evidencia una característica del sistema capitalista. Siempre tiene conflictos distributivos. Entonces, fíjense cómo cada uno avanza un poco, pero vuelve a aparecer alguna complejidad, que es un poco lo que preguntaban ustedes y yo lo marqué acá con un ejemplo. Fíjense que lo puse acá. Lo puse con un ejemplo acá de conflicto distributivo. Fíjense que era un poco lo que me preguntaban recién. Si el bien incrementa su valor en función de la cantidad de horas trabajadas, entonces, ¿cuál es la pregunta? Un bien que tiene 40% de circulante y 60% de capital fijo, tiene el mismo valor que un bien que tiene, y en realidad los bienes que tienen distinta cantidad de trabajo, tendría que tener distinto valor del bien. Entonces, esa es una parte donde Ricardo tampoco puede resolver, porque según Ricardo, lo único que incrementa el trabajo es el valor del bien, lo único que incrementa es las horas trabajadas. Quiere decir que lo que es capital físico no incrementa el valor del bien. Y pone en evidencia otra cosa que le va a decir Marx. Si yo el valor del bien lo reparto entre las partes, estoy admitiendo que el capitalista se va a llevar parte de lo que no genera, porque el capitalista se está llevando en función de lo que aportó, y se está llevando una parte de lo que genera el trabajador, porque está llevándose lo que uno llama como excedente. Quiere decir que si el producto tiene solamente mano de obra y hay que repartirlo, el capitalista se va a llevar algo que no generó. Quiere decir que por ahí va el trabajo de Marx, y Marx cita a Ricardo como diciendo, Ricardo ya está diciendo que hay un excedente, porque el capitalista se está llevando a una parte de algo que no genera. Si se está llevando unas ganancias, no siempre las ganancias de la máquina, se está llevando también algo que genera el trabajador. Entonces ya empieza a aparecer la idea de que el trabajador se lleva el salario y la diferencia le queda al capitalista. Nos queda la teoría de la distribución. Esa es la teoría de la distribución, que es un poco lo que yo mencioné. Él se focaliza, Ricardo, con lo que es la propiedad de la tierra. Y ahí viene otro frente que plantea Ricardo con respecto a la propiedad de la tierra. Lo voy a poner acá. No sé si alguno tiene que copiar, porque se está por cortar, si tiene que tomar fotos del pizarrón o lo tiene que guardar porque no quedaba claro. Le doy tiempo para que el que tiene que copiarlo o guardarlo, no sé cómo le resuelve más fácil. Lo paso al grupo igual, bro. ¿Cómo? Que lo paso al grupo, sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, tiene que ver con la teoría de la distribución. ¿Puedo borrar acá? Bien. Sí. Bueno, ahora se corta, pero anoto un poco como algo disparador que nos va a poner ahora. Puse acá lo que es la ley de grano y el Parlamento inglés, y ahí aparece lo que es la teoría de la distribución, que algo mencionamos, pero él se focaliza para la teoría de la distribución un poco lo que pasa con la tierra. La tierra pone en evidencia un poco la idea del conflicto distributivo, que si bien ya lo mencionamos, él lo va a trabajar con respecto a los dueños de la tierra. Entonces por eso puse, para ubicarnos en la época, el contexto histórico, para entender
¿Qué significa la ley de granos? Como uno dice, es una ley que aprueba el Parlamento inglés. Fíjense que